El cirujano que me quitó el apéndice no deja de llamar para verificar si estoy experimentando algún síntoma inusual, pero nunca le dije que he estado ocultando un dolor intenso desde la cirugía hace 8 meses. El doctor Loera me extirpó el apéndice el pasado enero durante lo que él llamó un procedimiento de rutina. Cuando desperté, parecía nervioso y no dejaba de preguntar si todo se sentía normal. Mentí y dije que sí porque quería irme a casa. La verdad es que mi lado izquierdo ha estado ardiendo desde ese día, pero nunca lo mencioné porque odio los hospitales y no quería más procedimientos. He estado tomando analgésicos que me sobraron de cuando me sacaron las muelas del juicio y diciéndole a mi esposa Graciela que las pastillas son solo vitaminas. Ella me creyó hasta la semana pasada, cuando encontró los frascos vacíos escondidos en mi maleta del gimnasio. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Graciela me obligó a ver a nuestro médico familiar, quien ordenó una tomografía computarizada de inmediato. El radiólogo se tardó una eternidad revisando las imágenes, luego llamó a otros 2 médicos para que las vieran, no dejaban de señalar algo en la pantalla y susurrar. Finalmente me dijeron que había un clip quirúrgico colocado en un lugar donde no debería estar y unas cicatrices inusuales cerca de mi riñón. Me preguntaron quién realizó mi apendicectomía y cuando dije que fue el doctor Loera en el Centro Médico Regional, intercambiaron miradas. El radiólogo dijo que necesitaba conseguir mis registros quirúrgicos inmediatamente. En el departamento de archivos del hospital, la empleada se puso nerviosa cuando sacó mi expediente. Dijo que había una discrepancia y necesitaba llamar a su supervisora. La supervisora salió sosteniendo 2 reportes quirúrgicos diferentes con mi nombre pero con fechas distintas. Uno de enero cuando tuve mi cirugía y otro de 3 días después. El segundo reporte estaba firmado por el doctor Loera, pero era para un paciente completamente diferente llamado Rogelio, que tenía 73 años. De alguna manera, ambos reportes fueron archivados bajo mi número de paciente. La supervisora hizo copias de todo y no paraba de disculparse diciendo que esto nunca sucede. Cuando llegué a casa, comparé ambos reportes. Mi reporte decía apendicectomía de rutina sin complicaciones. El reporte de Rogelio describía una cirugía de emergencia para reparar una perforación intestinal causada por cortar accidentalmente el intestino durante una apendicectomía 3 días antes. Las fechas coincidían exactamente. A Rogelio le quitaron el apéndice el mismo día que a mí. Según su reporte, el doctor Loera tuvo que volver a operar para arreglar su error. Pero aquí es donde se me heló la sangre. El reporte quirúrgico de Rogelio mencionaba la extracción de una sección dañada cerca del riñón izquierdo que había sido comprometida por una infección de la perforación intestinal. Exactamente el área donde he estado teniendo dolor. Busqué el nombre completo de Rogelio en el reporte y encontré su esquela. Murió 2 semanas después de su segunda cirugía por complicaciones relacionadas con sepsis. Su familia había iniciado un fondo conmemorativo para la concientización sobre la seguridad quirúrgica. Su hija Marisa administraba el sitio web del fondo con una sección sobre prevención de errores médicos. Contacté a Marisa fingiendo estar interesado en donar. Me contó que su padre ingresó para una simple extracción de apéndice, pero el cirujano cometió un error que llevó a una falla orgánica múltiple. Dijo que consideraron acciones legales, pero el doctor Loera afirmó que Rogelio tenía condiciones preexistentes que complicaron la cirugía. El hospital llegó a un acuerdo discreto con la familia por una cantidad no revelada. Sin embargo, Marisa mencionó algo extraño. El hospital inicialmente les había dado los registros quirúrgicos equivocados con el nombre de otra persona. Tuvieron que pelear durante meses para obtener los archivos reales de Rogelio. Ella dijo que el otro paciente tenía unos 30 años y tuvo cirugía el mismo día. Ese era yo. Después de hablar con Marisa, busqué el horario de cirugía del doctor Loera de enero. El hospital publica horarios generales en línea por transparencia. Tenía 3 apendicectomías programadas ese día. La mía a las 8 de la mañana, la de Rogelio al mediodía y otro paciente a las 4 de la tarde. Pero las notas quirúrgicas en mi expediente mostraban que mi procedimiento duró 4 horas. Una apendicectomía normal toma tal vez 1 hora. La línea de tiempo no tenía sentido a menos que mi cirugía tuviera complicaciones que él nunca documentó. Empecé a recibir llamadas del consultorio del doctor Loera 2 días después de mi tomografía. Primero llamó su enfermera diciendo que el doctor quería programar una cita de seguimiento para verificar mi curación. Luego el propio doctor Loera llamó 3 veces dejando mensajes sobre querer revisar mi progreso postoperatorio. Su voz sonaba tensa. Mencionó que podía atenderme fuera del horario laboral, o incluso reunirse conmigo fuera del consultorio si eso era más conveniente. Ayer recibí una carta certificada del abogado personal del doctor Loera, no del equipo legal del hospital. La carta decía que había habido un error administrativo con mis registros quirúrgicos que necesitaba corrección. Incluía un documento para que yo firmara reconociendo que el error era administrativo y no afectó mi atención. Al final había un formulario estándar de liberación de responsabilidad. Me ofrecieron 300,000 pesos para firmarlo. Conduje hasta el hospital y solicité los registros médicos completos de Rogelio usando un formulario que Marisa me había enviado. Ella me había agregado como amigo autorizado de la familia para el fondo conmemorativo, lo cual me dio acceso. Los registros mostraron que Rogelio y yo tuvimos el mismo anestesiólogo y equipo quirúrgico. Pero las notas de enfermería mencionaban que el doctor Loera parecía desorientado después de mi cirugía y pidió los instrumentos equivocados durante el procedimiento de Rogelio. Una enfermera escribió que él llamó a Rogelio por mi nombre 2 veces. La última página tenía una nota escrita a mano por una residente de cirugía. Decía que el doctor Loera se había quejado de una migraña durante mi cirugía pero se negó a parar. La residente documentó que las manos del doctor estaban temblando y parecía confundido sobre de qué lado estaba el apéndice. Había comenzado la incisión en el lado izquierdo antes de corregirse a sí mismo.
Ahí es exactamente donde está mi dolor. Esta mañana, el doctor Loera apareció en mi casa. Me quedo congelado en la ventana del frente viendo al doctor Loera salir de su auto en mi entrada. Sus manos tiemblan mientras se alisa la camisa. Graciela está en el trabajo y no volverá a casa hasta dentro de 3 horas, dejándome solo para enfrentar lo que sea que él esté a punto de decir o hacer. Mi teléfono está en la mesa de centro detrás de mí. Lo tomo y abro la aplicación de grabadora de voz antes de caminar hacia la puerta principal. Dejo el teléfono en la mesa de la entrada con el micrófono hacia afuera. La grabación comienza. Abro la puerta antes de que pueda tocar porque no quiero que los vecinos vean una confrontación en mi pórtico. El doctor Loera se ve terrible de cerca, con ojeras oscuras bajo los ojos y sudor en la frente a pesar del aire fresco de la mañana. El cuello de su camisa está chueco, y hay una mancha de café en su manga. Intenta sonreír pero le sale mal, más como una mueca de dolor. Empieza a hablar rápido sobre cómo la mezcla de registros fue un error administrativo, y solo quiere asegurarse de que estoy sanando adecuadamente de mi cirugía de rutina. Su voz se quiebra cuando menciona rutina, y noto que sigue mirando de reojo a mi lado izquierdo donde el dolor ha estado ardiendo por 8 meses. Está respirando fuerte como si hubiera corrido hasta aquí en lugar de conducir. Doy un paso atrás ligeramente, y me posiciono para que su voz llegue claramente dentro de la casa donde mi teléfono está grabando todo. Él sigue hablando, diciendo que el hospital cometió un error de archivo con los números de paciente y que todo se está corrigiendo ahora. Sus ojos se mueven de un lado a otro como si estuviera revisando si hay alguien más en casa. Le digo que sé sobre Rogelio y el intestino perforado y la segunda cirugía 3 días después de la mía. Su cara se pone completamente blanca, y de hecho tropieza hacia atrás bajando un escalón, sosteniéndose del barandal del pórtico. Abre la boca pero no sale nada al principio. Luego comienza a negar con la cabeza diciendo que no, que eso no fue lo que pasó, que ha habido un malentendido. Pero su voz está temblando peor que sus manos ahora. Le digo que tengo los registros médicos completos de Rogelio. Le digo que sé sobre la migraña durante mi cirugía y la confusión sobre de qué lado estaba el apéndice. Le digo que sé que comenzó la incisión en la izquierda antes de corregirse. Ahí es exactamente donde está mi dolor. Las piernas del doctor Loera parecen fallarle y se sienta pesadamente en mi escalón frontal. Pone su cabeza entre sus manos. Cuando levanta la vista, sus ojos están rojos. Admite que cometió un error durante mi apendicectomía, pero dice que lo corrigió inmediatamente y que no hubo daño duradero. Me levanto la camisa para mostrarle el punto exacto donde he tenido dolor constante por 8 meses. Señalo el área cerca de mi riñón izquierdo donde el ardor nunca se detiene. No puede mirarme a los ojos cuando ve dónde estoy señalando. Se queda mirando al suelo. Luego comienza a hablar más rápido, diciendo que arregló el problema durante la cirugía, diciendo que no debería tener ningún dolor ahí, diciendo que tal vez es otra cosa completamente distinta, pero su voz sigue quebrándose. Me ruega que no vaya al consejo médico y ofrece pagar cualquier tratamiento que necesite de su propio bolsillo. Dice que cubrirá todo, cualquier especialista que quiera ver, cualquier prueba, cualquier procedimiento. Saca su cartera como si fuera a darme efectivo ahora mismo. Cuando le pregunto sobre Rogelio se rompe llorando en mi pórtico. Realmente está llorando, lágrimas corriendo por su cara. Dice que eso fue diferente porque Rogelio tenía condiciones subyacentes que complicaron todo. Dice que Rogelio era viejo y tenía un sistema inmunológico débil, y que la infección se propagó demasiado rápido. Dice que no había nada que pudiera haber hecho diferente con Rogelio. Pero yo vi las notas de enfermería sobre él llamando a Rogelio por mi nombre durante la cirugía. Vi la documentación de la residente sobre sus manos temblando. Sigue limpiándose la cara con la manga y tratando de componerse. Se pone de pie y se acerca más a mí, todavía hablando sobre cómo puede arreglar esto. Dice que tiene conexiones con los mejores cirujanos del estado. Dice que puede conseguirme citas que normalmente toman meses. Dice que supervisará personalmente mi cuidado de ahora en adelante. Su voz se está volviendo desesperada ahora, casi suplicante. Mantengo mi posición en la puerta donde mi teléfono puede captar cada palabra. El auto de Graciela entra en la cochera. El doctor Loera se da vuelta y la ve bajarse. Ella parece confundida viéndolo en nuestro pórtico. Camina rápido hacia nosotros preguntando qué está pasando. El doctor Loera empieza a hablar aún más rápido ahora, diciendo que solo pasó para verificar mi recuperación, diciendo que ha estado preocupado por mi curación. Graciela me mira, y puedo ver que sabe que algo está muy mal. El doctor Loera sigue haciendo promesas sobre cubrir mis gastos médicos para siempre, sobre conseguirme la mejor atención, sobre asegurarse de que esté completamente sano. Graciela saca su teléfono y retrocede hacia su auto. Llama a la policía, diciendo que hay un hombre acosándonos en nuestra casa. La cara del doctor Loera cambia de desesperada a aterrorizada. Retrocede del pórtico levantando las manos. Dice, espera, no hay necesidad de eso. Se sube a su auto y se va rápido, las llantas rechinando ligeramente mientras sale de nuestra entrada. Graciela sube al pórtico preguntándome qué acaba de pasar. Le digo que entre. 20 minutos después, llega la policía. 2 oficiales se bajan y caminan hacia nuestra puerta. Les contamos sobre el doctor Loera apareciendo sin invitación. Les decimos que estaba admitiendo errores quirúrgicos. Les decimos que estaba tratando de pagarnos para que guardáramos silencio. El oficial mayor escribe todo en una libreta pequeña. El más joven sigue haciendo preguntas sobre la cirugía. ¿Y qué dijo el doctor Loera exactamente? Dicen que esto es un asunto civil, pero levantarán un reporte documentando su presencia y nuestra queja. Nos dan un número de caso y nos dicen que llamemos si regresa. Después de que se van, entro y detengo la grabación en mi teléfono. Graciela se sienta en la mesa de la cocina. Le pongo la grabación. Veo cómo su cara cambia de confusión a horror mientras escucha al doctor Loera admitir que cometió un error durante mi cirugía. Ella lo escucha rogándome que no lo reporte. Lo escucha llorando sobre Rogelio.
Cuando termina la grabación solo se me queda viendo. Pregunta por qué no le dije sobre Rogelio y los reportes duplicados. Pregunta cuánto tiempo he sabido todo esto. Tengo que admitir que tenía miedo de lo que pudiéramos descubrir. Le cuento sobre conocer a Marisa y obtener los registros de Rogelio. Le cuento sobre las notas de enfermería y la documentación de la residente. Le cuento sobre la oferta de acuerdo del abogado del doctor Loera. Ella se queda callada por un largo tiempo. Luego me pregunta qué vamos a hacer ahora. Le digo que no sé todavía, pero necesitamos hablar con un abogado. Ella asiente y saca su teléfono. Dice que su hermano conoce gente que maneja casos médicos. Empieza a hacer llamadas. Su hermano contesta al segundo tono. Graciela explica lo que pasó con el doctor Loera apareciendo en nuestra casa y admitiendo que cometió errores durante mi cirugía. Le cuenta sobre los reportes duplicados y la muerte de Rogelio y la oferta de acuerdo del abogado personal del doctor Loera. Su hermano hace un montón de preguntas sobre fechas y qué dijo exactamente el doctor Loera en nuestro pórtico. Graciela lo pone en altavoz para que yo pueda responder directamente. Él escucha la grabación que hice y se queda callado por casi un minuto. Luego nos dice que necesitamos un abogado de negligencia médica inmediatamente porque hay límites de tiempo para presentar este tipo de demandas. Dice que conoce a 3 abogados que manejan estos casos y nos enviará su información de contacto por mensaje de texto ahora mismo. Graciela le agradece y cuelga. En 2 minutos su teléfono vibra con 3 nombres y números de teléfono. El primer abogado en la lista es alguien llamado Jerónimo Carrillo, quien su hermano dice que es el mejor en el estado para casos médicos. Graciela llama a su oficina y explica la situación a su asistente. La asistente pregunta si podemos ir mañana por la mañana a las 9. Graciela dice que sí, incluso antes de consultarme. Llegamos al edificio de oficinas de Jerónimo en el centro y tomamos el elevador al 4º piso. Su asistente nos lleva a una sala de conferencias con una mesa larga cubierta de blocs legales y carpetas. Jerónimo entra 5 minutos después cargando una laptop y una taza de café. Es más joven de lo que esperaba. Tal vez 40 años, usando traje pero sin corbata. Nos estrecha la mano a ambos y se sienta frente a nosotros. Empiezo a explicar todo desde el principio, pero él me detiene y pregunta si traje copias de los documentos. Saco la carpeta con los reportes quirúrgicos duplicados, los registros médicos completos de Rogelio, las notas de enfermería, la documentación de la residente sobre la migraña del doctor Loera y la oferta de acuerdo de Braulio Torres. Jerónimo extiende todo sobre la mesa y comienza a leer. No dice nada por casi 20 minutos. Toma notas en un bloc legal y sigue regresando para comparar las fechas en diferentes documentos. Finalmente nos mira y dice que este es uno de los casos más claros de negligencia médica que ha visto en 15 años de práctica. Los reportes quirúrgicos duplicados por sí solos prueban que algo salió seriamente mal con cómo el hospital manejó ambas cirugías. La muerte de Rogelio por complicaciones y el acuerdo con su familia establecen un patrón. Las notas de enfermería y la documentación de la residente sobre el doctor Loera, estando incapacitado durante mi cirugía, son exactamente el tipo de evidencia que gana estos casos. Jerónimo pide escuchar la grabación de nuestro pórtico. La reproduzco en mi teléfono y él escucha sin interrumpir. Cuando la voz del doctor Loera sale rogándome que no lo reporte y llorando sobre Rogelio, Jerónimo escribe algo en su blog legal y lo encierra en un círculo 3 veces. Jerónimo explica que el doctor Loera probablemente cortó algo durante mi cirugía cuando estaba confundido e hizo la incisión en el lado equivocado primero. En lugar de documentar el error y pedir ayuda, intentó arreglarlo él mismo, mientras aún estaba afectado por su migraña. Es por eso que mi cirugía tomó 4 horas en lugar de 1. El clip quirúrgico cerca de mi riñón probablemente fue colocado durante ese intento de reparación no documentado. El clip está presionando tejido cerca del cual no debería estar, lo que está causando el dolor constante que he estado ocultando por 8 meses. El hecho de que Rogelio tuviera complicaciones similares 3 horas más tarde durante su cirugía del mediodía sugiere que el doctor Loera seguía incapacitado y cometiendo errores. El hospital sabía sobre los errores porque tuvieron que hacer cirugía de emergencia en Rogelio 3 días después para arreglar el intestino perforado. Pero en lugar de reportar al doctor Loera o investigar qué pasó durante mi cirugía, mezclaron nuestros reportes quirúrgicos y llegaron a un acuerdo discreto con la familia de Rogelio. Jerónimo dice que la rápida oferta de acuerdo del hospital hacia mí prueba que saben exactamente qué tan mal se ve esto. Están tratando de hacer que desaparezca antes de que yo descubra la extensión completa de lo que sucedió. Graciela pregunta qué pasa después. Jerónimo dice que necesitamos obtener una segunda opinión sobre mi condición de un cirujano diferente para documentar el daño actual. Luego presentará una demanda formal por negligencia contra el doctor Loera y el Centro Médico Regional. Nos advierte que el hospital peleará duro, porque tienen mucho que perder si esto va a juicio. Pero él cree que tenemos un caso excelente y está dispuesto a tomarlo por contingencia, lo que significa que no pagamos a menos que ganemos. Llamo a un hospital diferente al otro lado de la ciudad y programo una cita con un cirujano que Jerónimo recomendó. La recepcionista dice que tuvieron una cancelación y pueden verme mañana por la tarde. El nombre del nuevo doctor es alguien que no reconozco, lo cual es bueno porque no quiero a nadie conectado con el Centro Médico Regional. Graciela se toma la tarde libre del trabajo para venir conmigo. El nuevo cirujano mira los resultados de mi tomografía y hace muchas preguntas sobre dónde está exactamente el dolor y cuánto tiempo he estado experimentándolo. Le digo la verdad esta vez en lugar de mentir como hice con el doctor Loera. Examina el área donde el dolor es peor y presiona suavemente cerca de mi riñón izquierdo. La presión me hace hacer una mueca de dolor. Dice que quiere ordenar una resonancia magnética y algunos escaneos adicionales para ver exactamente qué está causando mi dolor crónico y si el clip quirúrgico necesita ser removido. Programa la resonancia para dentro de 3 días.
Graciela aprieta mi mano mientras el doctor explica el procedimiento. Caminando hacia el estacionamiento, me doy cuenta de que esta es la primera vez desde mi cirugía original que un doctor realmente me ha escuchado y tomado mi dolor en serio. Mi teléfono suena mientras Graciela y yo estamos haciendo la cena esa noche. El identificador de llamadas muestra un número que no reconozco. Contesto, y una voz de mujer pregunta si soy yo usando mi nombre completo. Digo que sí y pregunto quién llama. Dice que su nombre es Marisa y es la hija de Rogelio. Se me cae el estómago. Pregunta por qué he estado mirando los registros de acceso del fondo conmemorativo de su padre. No tenía idea de que el sitio web rastreaba quién veía los registros. Ella dice que ha estado monitoreando a todos los que acceden a la información médica de Rogelio porque sospechaba que el hospital estaba vigilando el caso de su familia. Cuando vio mi nombre aparecer ayer, me buscó y descubrió que tuve cirugía en el centro médico regional el mismo día que su padre. Quiere saber qué está pasando y por qué estoy interesado en la muerte de su padre. Le digo a Graciela que siga cocinando y salgo al patio trasero. Le explico todo a Marisa sobre mi cirugía y los reportes duplicados y el doctor Loera apareciendo en mi casa. Le cuento sobre el clip quirúrgico cerca de mi riñón y los 8 meses de dolor oculto. Le cuento sobre las notas de enfermería que mencionaron al doctor Loera llamando a Rogelio por mi nombre durante su cirugía. Marisa se queda callada por un largo tiempo. Luego empieza a llorar. Dice que sabía que algo estaba mal con la línea de tiempo, pero los abogados del hospital hicieron sentir a su familia como locos por cuestionar cualquier cosa. Siguieron diciendo que las condiciones subyacentes de Rogelio causaron las complicaciones, pero Rogelio estaba sano antes de su apendicectomía, jugaba tenis 2 veces a la semana y no tenía problemas de salud mayores. El hospital desgastó a su familia hasta que aceptaron el acuerdo solo para que todo terminara. Me reúno con Marisa en una cafetería 2 días después. Es más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de sus 30, vistiendo jeans y un suéter. Lleva una carpeta gruesa bajo el brazo. Nos sentamos en una mesa de la esquina lejos de otras personas. Le muestro copias de los reportes quirúrgicos duplicados y reproduzco la grabación de la confesión del doctor Loera en mi pórtico. Ella escucha con la mano sobre la boca. Cuando termina la grabación, abre su carpeta y extiende documentos sobre la mesa. Ha estado documentando todo silenciosamente sobre el caso de su padre durante los últimos 8 meses, a pesar de que el acuerdo incluía un estricto acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad impide que su familia discuta el caso públicamente o hable con los medios, pero Marisa dice que no podía dejarlo pasar. Sabía que otras víctimas podrían aparecer eventualmente y quería estar lista con evidencia. Me muestra la línea de tiempo quirúrgica completa de su padre con notas sobre cada inconsistencia que encontró. Tiene copias de correos electrónicos entre el equipo legal del hospital y el abogado de su familia. Tiene registros de cada llamada telefónica y reunión. Ha estado construyendo un archivo del caso en secreto, esperando que alguien más diera un paso al frente. Ver toda su documentación extendida me hace darme cuenta de cuánto trabajo ha puesto en esto. Dice que está aliviada de que alguien finalmente apareciera porque significa que la muerte de su padre podría llevar a cambios que prevengan que otras familias pasen por lo mismo. Llega la cita de la resonancia y paso 45 minutos acostado completamente inmóvil dentro de la máquina mientras hace ruidos fuertes de golpes. El técnico me da tapones para los oídos, pero aún puedo sentir las vibraciones a través de todo mi cuerpo. Graciela espera en el vestíbulo leyendo una revista. Después de la resonancia, hacen 2 escaneos más con máquinas diferentes. Todo el proceso toma casi 3 horas. El consultorio del nuevo cirujano me llama a la mañana siguiente y pregunta si puedo ir esa tarde para revisar los resultados. Graciela sale temprano del trabajo otra vez y se encuentra conmigo en el hospital. El cirujano abre las imágenes de la resonancia en la pantalla de su computadora y señala varias áreas cerca de mi riñón izquierdo. Dice que hay tejido cicatricial significativo que no debería estar ahí y el clip quirúrgico está presionando contra tejido cerca del cual no debería estar. El clip parece estar sosteniendo una reparación que nunca fue documentada en mis registros quirúrgicos. Dice que necesito cirugía correctiva pronto porque la situación actual podría llevar a daño renal si se deja sin tratar. El tejido cicatricial ya está afectando la función renal y la presión del clip está empeorando. Puede programar la cirugía en unas 3 semanas. Graciela pregunta si esperar 3 semanas es seguro y él dice que sí, pero no deberíamos retrasarlo más que eso. Firmo los formularios de consentimiento ahí mismo en su oficina. Jerónimo presenta la demanda formal por negligencia médica contra el doctor Loera y el Centro Médico Regional al día siguiente. Me llama esa noche para decir que el papeleo ha sido enviado a la corte y notificado a ambos demandados. Me advierte que espere contacto del equipo legal del hospital muy pronto. Intentarán llegar a un acuerdo antes de que las cosas escalen más. Tiene razón. 2 días después recibo una llamada de un abogado representando al Centro Médico Regional. El abogado dice que les gustaría reunirse y discutir una resolución. Su voz es suave y profesional como si hiciera esto todos los días. Sugiere que nos reunamos en las oficinas administrativas del hospital mañana por la mañana. Le digo que necesito consultar con mi abogado primero. Jerónimo dice que vendrá conmigo a la reunión y me dice que no acepte nada sin hablar con él primero. Graciela se toma tiempo libre del trabajo para venir también porque no quiere que enfrente a los abogados del hospital sin apoyo. Llegamos al Centro Médico Regional y seguimos las señales hacia el ala administrativa. Una recepcionista nos lleva a una sala de conferencias con ventanas que dan al estacionamiento. El abogado del hospital ya está ahí con otras 2 personas de traje. Todos se dan la mano y se sientan. El abogado comienza diciendo que el hospital lamenta cualquier confusión sobre mis registros quirúrgicos y quiere resolver este asunto rápidamente. Desliza un documento sobre la mesa. La oferta es por $1,5 millones para llegar a un acuerdo inmediatamente con un acuerdo de confidencialidad adjunto.
La cantidad es significativamente más que la oferta personal del doctor Loera de 300,000 pesos, pero aún se siente mal. Jerónimo toma el documento y lo lee cuidadosamente. El acuerdo de confidencialidad me impediría discutir mi cirugía o el acuerdo con nadie excepto familia inmediata. No podría hablar con otras víctimas potenciales o compartir información sobre lo que pasó. Graciela me mira y puedo notar que está pensando lo mismo que yo. Esto es exactamente lo que le hicieron a la familia de Marisa. Están tratando de enterrar la evidencia y asegurarse de que nadie más descubra el patrón de negligencia. Jerónimo se reclina en su silla y golpea el documento de acuerdo del hospital con su pluma. Dice que la oferta de 1,5 millones es insultante, dado lo que hemos descubierto sobre la muerte de Rogelio y el patrón de negligencia. Su voz es calmada, pero hay enojo debajo cuando explica que Rogelio murió del mismo tipo exacto de error quirúrgico al que yo sobreviví. El hospital sabe que tenemos evidencia de múltiples encubrimientos, incluyendo los reportes quirúrgicos duplicados y la documentación faltante sobre complicaciones durante mi procedimiento. Nos dice que la oferta rápida de acuerdo significa que tienen miedo de lo que una investigación completa podría revelar sobre a cuántos otros pacientes lastimó el doctor Loera. Graciela aprieta mi mano y pregunta cuánto cree él que vale mi caso realmente. Jerónimo dice que con la muerte de Rogelio estableciendo negligencia y el encubrimiento documentado de errores quirúrgicos estamos viendo significativamente más que 1,5 millones. Recomienda que rechacemos su oferta y presionemos por una auditoría completa de todos los casos quirúrgicos del doctor Loera de los últimos 3 años. El hospital peleará eso duro porque saben lo que encontraremos. Salgo de la oficina de Jerónimo con copias de todo lo que hemos discutido y conduzco directo al estacionamiento del hospital. Me siento en mi auto por 20 minutos reuniendo el coraje para llamar a la residente de cirugía cuyo nombre estaba en esa nota escrita a mano sobre la migraña del doctor Loera. Su número está en el directorio del hospital como parte de la lista de contactos del departamento quirúrgico. Cuando contesta, le digo mi nombre y que fui paciente del doctor Loera el enero pasado. Hay un largo silencio antes de que pregunte cómo conseguí su número. Le explico que tengo copias de las notas quirúrgicas incluyendo su documentación sobre la condición del doctor Loera durante mi procedimiento. Ella dice que no puede hablar sobre casos de pacientes y comienza a colgar. Le digo que sé que ella escribió que el doctor Loera estaba temblando y confundido sobre de qué lado estaba mi apéndice. Otro silencio, luego pregunta qué quiero. Digo, solo quiero entender qué pasó durante mi cirugía y por qué he estado con dolor por 8 meses. Ella me dice que termina su turno a las 7 y acepta reunirse conmigo en una cafetería a 3 cuadras del hospital. Graciela envía mensaje preguntando dónde estoy y le digo que estoy haciendo mandados. Odio mentirle de nuevo después de todo, pero necesito escuchar lo que Valeria tiene que decir antes de involucrar a Graciela en más de esta investigación. La cafetería está casi vacía cuando llego a las 7:15. Valeria entra vistiendo uniforme médico con su identificación del hospital todavía enganchada a su camisa. Se ve más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años con ojeras bajo los ojos como si no hubiera estado durmiendo bien. Ordena café negro y se sienta frente a mí en una mesa de rincón. Le agradezco por reunirse conmigo e inmediatamente dice que podría perder su trabajo por hablar conmigo sobre el doctor Loera. Deslizo copias de sus notas quirúrgicas sobre la mesa y le digo que ya tengo todo lo que ella documentó. Ella mira los papeles y sus manos comienzan a temblar. Dice que ha estado cargando culpa sobre mi cirugía desde el día que pasó, porque sabía que el doctor Loera no debería haber estado operando. Él se quejó de una migraña severa antes de que siquiera empezáramos, y ella pudo ver que estaba desorientado cuando se lavó las manos. Le preguntó a la jefa de enfermeras si debían posponer, pero el doctor Loera se negó porque ya estaba atrasado en su cuota quirúrgica del mes. La voz de Valeria baja casi a un susurro cuando describe lo que pasó en el quirófano. Dice que las manos del doctor Loera estaban temblando tanto que la instrumentista tuvo que estabilizar su muñeca durante la incisión inicial. Empezó a cortar en mi lado izquierdo antes de que el anestesiólogo le recordara que el apéndice está en la derecha. Ella documentó todo en sus notas porque estaba aterrorizada de que algo saliera mal. Cuando la cirugía tomó 4 horas en lugar de 1, supo que había habido complicaciones que el doctor Loera no estaba admitiendo. Archivó sus notas con los registros quirúrgicos como se suponía que debía hacer, pero al día siguiente el jefe de cirugía la llamó a su oficina. Le dijo que el doctor Loera era un cirujano importante que traía ingresos significativos al hospital. Dijo que sus notas sobre la migraña y la confusión eran observaciones subjetivas que podían dañar la reputación del doctor Loera injustamente. Le sugirió fuertemente que guardara silencio sobre lo que presenció a menos que hubiera una investigación formal. Ella tenía solo 6 meses en su residencia y estaba aterrorizada de perder su puesto, así que se quedó callada. Ahora me mira con lágrimas en los ojos y dice que lamenta no haber hablado antes. Conduzco a casa sintiéndome enfermo por lo que Valeria me contó, pero también aliviado de finalmente entender por qué he estado con dolor. El auto de Graciela ya está en la entrada cuando llego. Entro esperando que esté haciendo la cena, pero en lugar de eso está sentada en la mesa de la cocina con papeles extendidos frente a ella. Me mira y pregunta dónde he estado realmente las últimas 3 horas. Se me cae el estómago porque puedo notar por su cara que sabe que he estado mintiendo. Sostiene su teléfono mostrando un mensaje de texto de Marisa preguntando si obtuve información útil de mi reunión con la residente de cirugía. Olvidé que Marisa y yo hemos estado enviándonos mensajes sobre el caso, y Graciela tiene acceso a mi teléfono a través de nuestra cuenta compartida en la nube. La voz de Graciela está temblando cuando pregunta por qué sigo guardando secretos después de todo lo que pasamos con los frascos de analgésicos ocultos. Trato de explicar que solo estaba tratando de protegerla de más estrés, pero ella me interrumpe.
Dice que pensó que éramos socios en esta investigación, pero he estado reuniéndome secretamente con Valeria y Marisa sin decirle lo que estoy aprendiendo. Sus ojos están rojos y me doy cuenta de que ha estado llorando. Pregunta si alguna vez voy a confiar en ella lo suficiente para incluirla en las partes importantes de mi vida, o si siempre voy a manejar todo solo. Me siento frente a Graciela y le digo que tiene razón. Me disculpo por reunirme con Valeria sin decirle y prometo que no le ocultaré nada más. Ella se limpia los ojos y dice que necesita que le pruebe eso con acciones, no solo palabras. Saco todas las notas de mi reunión con Valeria y las extiendo en la mesa. Le explico todo lo que Valeria me contó sobre la migraña del doctor Loera, las manos temblorosas, la incisión del lado equivocado, y el jefe de cirugía ordenándole quedarse callada. Graciela lee la documentación de Valeria y su cara se pone pálida cuando ve la parte sobre el doctor Loera, comenzando el corte en el lado equivocado. Pregunta si es por eso que tengo cicatrices en mi lado izquierdo donde mi apéndice ni siquiera está ubicado. Asiento y le muestro la parte de las notas de Valeria describiendo la cirugía de 4 horas que debió haber tomado 1 hora. Graciela pone su mano sobre su boca y dice que no puede creer que el hospital supiera de todo esto y simplemente lo encubriera. Le cuento sobre el consejo de Jerónimo de rechazar el acuerdo y presionar por una investigación completa. Ella está de acuerdo inmediatamente y dice que necesitamos asegurarnos de que ningún otro paciente pase por lo que yo pasé o lo que le pasó a Rogelio. 2 días después, Jerónimo llama diciendo que alguien del hospital contactó a su oficina pidiendo dar testimonio. Lo pongo en altavoz para que Graciela pueda escuchar. Jerónimo dice que el anestesiólogo de mi cirugía contactó directamente en lugar de ir a través del equipo legal del hospital. Su nombre es Dr. Hiroshi y se retira en 2 meses. Le dijo a Jerónimo que ha estado esperando hasta que su jubilación estuviera segura antes de hablar sobre lo que pasó durante mi procedimiento. Hiroshi quiere proporcionar testimonio detallado sobre la condición de incapacidad del Dr. Loera y las preocupaciones que planteó durante mi cirugía. Jerónimo suena emocionado porque tener al anestesiólogo confirmando todo lo que Valeria documentó hará nuestro caso mucho más fuerte. Ha programado una reunión con Hiroshi para mañana por la tarde y quiere que estemos ahí. Graciela dice inmediatamente que se tomará la tarde libre del trabajo porque no hay manera de que se pierda esta reunión. Nos reunimos con Hiroshi en la oficina de Jerónimo al día siguiente. Es un hombre mayor, tal vez 65 años, con cabello gris y una manera profesional y calmada. Nos estrecha la mano y se disculpa por no haber dado un paso al frente antes. Luego se sienta y confirma todo lo que Valeria me dijo sobre el doctor Loera, estando incapacitado durante mi cirugía. Hiroshi dice que planteó preocupaciones con el equipo quirúrgico 3 veces separadas durante el procedimiento. La primera vez fue cuando las manos del doctor Loera estaban temblando tanto durante la incisión inicial. La segunda fue cuando el doctor Loera parecía confundido sobre el sitio quirúrgico. La tercera fue 2 horas dentro de lo que debió haber sido una cirugía de 1 hora, cuando se volvió claro que había complicaciones que el doctor Loera no estaba manejando bien. Cada vez Hiroshi recomendó detener el procedimiento y traer a otro cirujano. Cada vez el doctor Loera lo ignoró e insistió en que estaba bien para continuar. Hiroshi documentó todas sus objeciones en las notas de anestesia, que deberían ser parte de mi expediente médico completo. Él guardó sus propias copias de todo porque le preocupaba que el hospital pudiera intentar hacer desaparecer los problemas. Jerónimo solicita inmediatamente mis registros de anestesia completos al hospital, a través de una demanda legal formal. 3 días después, el abogado del hospital llama diciendo que hay un problema con los registros. Jerónimo pone la llamada en altavoz en su oficina conmigo y Graciela escuchando. El abogado afirma que mis notas de anestesia fueron purgadas accidentalmente durante una actualización del sistema hace 6 meses. Jerónimo pregunta cómo una actualización del sistema pudo borrar registros específicos de pacientes cuando se supone que todo tiene respaldos automáticos. El abogado balbucea algo sobre dificultades técnicas y ofrece hacer que su departamento de TI investigue. Jerónimo le dice que no se moleste porque ya tenemos copias de las notas de anestesia directamente de Hiroshi. Hay un silencio sepulcral en el teléfono antes de que el abogado diga que necesitará llamar de vuelta después de consultar con sus clientes. Las copias de Hiroshi muestran que documentó sus preocupaciones 3 veces durante mi cirugía exactamente como nos dijo. Las notas indican que la cirugía tomó 4 horas de principio a fin, no la hora listada en el reporte quirúrgico oficial del Dr. Loera. Los registros de anestesia también muestran que recibí significativamente más medicamento para el dolor durante el procedimiento de lo normal para una apendicectomía de rutina, lo cual apoya la cuenta de Valeria de que hubo complicaciones no documentadas que el Dr. Loera estaba tratando de arreglar. El nuevo cirujano programa mi cirugía correctiva para dentro de 3 semanas y pasa casi 1 hora explicando exactamente lo que planea hacer. Me muestra diagramas de dónde está posicionado el clip quirúrgico y traza el camino que tomará para removerlo sin causar más daño. Graciela pregunta sobre el tiempo de recuperación, y él dice que probablemente 2 semanas antes de que pueda regresar al trabajo, tal vez más dependiendo de lo que encuentre una vez que esté ahí dentro. Ella llama inmediatamente a su jefe y solicita tiempo libre adicional, diciendo que esta es una emergencia médica que no puede esperar. Su compañía solo le da 10 días de permiso pagado por año y ya ha usado 4 de ellos, lidiando con mis tomografías y citas médicas, pero no duda en pedir más. El cirujano le hace anotar su número directo de celular y le dice que le llame en cualquier momento, día o noche, si tiene preguntas o preocupaciones. Dice que ha estado revisando las notas de anestesia de Hiroshi y la documentación de la residente de cirugía sobre la condición del Dr. Loera durante mi procedimiento original, y quiere todo documentado con video esta vez para que no haya dudas sobre lo que pasó en el quirófano.
2 días después de que programamos la cirugía, Jerónimo llama diciendo que el Consejo Médico ha abierto oficialmente una investigación sobre el Dr. Loera basada en nuestra queja y toda la evidencia que proporcionamos. Dice que una investigadora necesitará entrevistarme a mí, a Graciela, a Marisa, a Valeria y a Hiroshi durante las próximas 2 semanas para construir su caso. La investigadora aparece en nuestra casa el lunes siguiente por la mañana, con un maletín lleno de formularios y un dispositivo de grabación. Tiene tal vez 50 años con cabello gris estirado hacia atrás y no pierde tiempo con pláticas triviales. Me pide describir cada detalle que recuerde del día de mi cirugía, comenzando desde que llegué al hospital. Le cuento sobre el Dr. Loera pareciendo nervioso cuando desperté, sobre el dolor ardiente en mi lado izquierdo que comenzó inmediatamente, sobre ocultarlo por 8 meses porque tenía miedo de más procedimientos. Ella escribe todo y hace preguntas específicas sobre conversaciones que tuve con el Dr. Loera durante las llamadas de seguimiento. Luego entrevista a Graciela por separado en nuestra cocina mientras yo espero en la sala. Puedo escuchar la voz de Graciela poniéndose más fuerte cuando habla sobre encontrar los frascos de analgésicos ocultos y obligarme a hacerme la tomografía. La investigadora pasa 3 horas en nuestra casa revisando cada documento que tenemos, haciendo copias de todo, haciendo las mismas preguntas de múltiples maneras, para verificar si nuestras historias coinciden. Entrevista a Marisa al día siguiente en la oficina del fondo conmemorativo. Marisa me llama después y dice que la investigadora hizo preguntas detalladas sobre la línea de tiempo de la cirugía de Rogelio y el error inicial del hospital con los registros. La investigadora quería saber si alguien del hospital alguna vez admitió que la mezcla de registros fue más que solo un error administrativo. Marisa le contó sobre los meses que su familia pasó peleando para obtener los archivos quirúrgicos reales de Rogelio y cómo el hospital seguía insistiendo en que tenían los registros correctos, incluso cuando el nombre del paciente y la edad eran obviamente incorrectos. Valeria es entrevistada en una cafetería cerca del hospital porque le preocupa ser vista hablando con investigadores en la propiedad del hospital. Me cuenta más tarde que la investigadora le preguntó por qué no reportó la condición de incapacidad del Dr. Loera al Consejo Médico inmediatamente después de mi cirugía. Valeria dijo que era una residente de cirugía en ese momento, y el jefe de cirugía le dijo explícitamente que guardara silencio sobre el incidente o arriesgara su carrera. La investigadora la hizo firmar una declaración diciendo que el jefe de cirugía ordenó su silencio. La entrevista de Hiroshi sucede en su casa ya que ya está retirado y no le importa lo que el hospital piense. Saca 3 cajas llenas de copias que hizo de notas de anestesia de cirugías donde tuvo preocupaciones sobre otros doctores. Le dice a la investigadora que ha estado documentando problemas por años pero nadie en el hospital quiso nunca escuchar al respecto. 3 días después de que la investigadora del Consejo Médico termina sus entrevistas, Jerónimo recibe una llamada de Braulio Torres queriendo negociar un acuerdo personal separado de lo que sea que el hospital pueda ofrecer. Braulio dice que el Dr. Loera está dispuesto a pagar 4 millones de pesos de su propio bolsillo y entregar voluntariamente su licencia médica si acordamos no perseguir cargos criminales. Jerónimo pone la llamada en altavoz en su oficina para que Graciela y yo podamos escuchar toda la conversación. La voz de Braulio suena cansada y sigue diciendo que el Dr. Loera solo quiere arreglar las cosas y seguir con su vida. Jerónimo le pregunta por qué el Dr. Loera entregaría su licencia médica si no hizo nada malo, y Braulio se queda callado por casi 30 segundos antes de decir que su cliente reconoce que hubo errores de juicio ese día. Graciela se inclina hacia adelante y le pregunta a Braulio directamente si el Dr. Loera admite que estaba incapacitado durante mi cirugía. Braulio dice que no puede comentar sobre detalles específicos, pero la oferta de acuerdo habla por sí misma. Jerónimo le dice que lo discutiremos y le responderemos. Luego termina la llamada. Después de que Braulio cuelga, Jerónimo explica que no podemos realmente perseguir cargos criminales nosotros mismos porque así no funciona el sistema. La Fiscalía del Estado tendría que decidir si presentar cargos criminales basados en evidencia de fraude o negligencia que llegue a nivel criminal. Pero el hecho de que Braulio esté ofreciendo la entrega de la licencia sugiere que el Dr. Loera sabe que su carrera está terminada independientemente de lo que decidamos hacer. Jerónimo dice que la oferta de 4 millones es dinero significativo, pero también es una admisión de que el Dr. Loera hizo algo seriamente mal durante mi cirugía. Graciela pregunta si aceptar el dinero impediría que el Consejo Médico tomara acción contra el Dr. Loera. Jerónimo dice que no. La investigación del Consejo Médico es completamente separada de cualquier acuerdo privado que podamos alcanzar. El Consejo tomará su propia decisión sobre su licencia basada en sus hallazgos. Le digo a Jerónimo que quiero esperar hasta después de mi cirugía correctiva para tomar cualquier decisión sobre acuerdos porque todavía no sé la extensión completa del daño que el Dr. Loera causó. El equipo legal del hospital llama a Jerónimo 2 días después e incrementa su oferta de acuerdo a 6 millones de pesos. Todavía están requiriendo un acuerdo de confidencialidad que nos impediría discutir el caso públicamente o ayudar a otras víctimas potenciales a dar un paso al frente. Jerónimo revisa la nueva oferta con nosotros en su oficina y dice que esta cantidad es mucho más cercana al valor justo por lo que hemos pasado, pero está claramente molesto por el requisito de confidencialidad. Abre artículos de noticias en su computadora sobre otros casos de negligencia médica, donde los acuerdos de confidencialidad previnieron que patrones de negligencia fueran descubiertos hasta que múltiples pacientes fueron dañados. Graciela pregunta qué pasa si rechazamos el acuerdo de confidencialidad y el hospital se niega a negociar. Jerónimo dice que tendríamos que ir a juicio, lo cual podría tomar 2 años, y no hay garantía de que ganaríamos incluso con toda nuestra evidencia. También señala que mi cirugía correctiva es en 10 días, y tal vez queramos esperar y ver qué encuentra el nuevo cirujano antes de tomar decisiones sobre el acuerdo.
El abogado del hospital está presionando por una respuesta rápida, pero Jerónimo les dice que necesitamos tiempo para considerar todas nuestras opciones. Mi cirugía correctiva está programada para temprano en la mañana un jueves. Graciela se toma toda la semana libre del trabajo para estar conmigo durante el procedimiento y la recuperación. Llegamos al hospital a las 6 de la mañana y el nuevo cirujano nos encuentra en el área preoperatoria. Repasa el plan quirúrgico una vez más y nos muestra el equipo de video que usará para documentar todo. El anestesiólogo se presenta y revisa mi historial médico, prestando especial atención a las notas de Hiroshi de mi primera cirugía. Dice que ha leído todo y sabe exactamente qué salió mal hace 8 meses y promete que nada como eso pasará hoy. Graciela sostiene mi mano mientras inician el suero y me llevan hacia el quirófano. Lo último que recuerdo es su cara pareciendo asustada pero tratando de sonreír para mí. Despierto 4 horas después en la sala de recuperación con Graciela sentada junto a mi cama. El nuevo cirujano está parado al pie de la cama luciendo serio. Me dice que la cirugía salió bien, pero encontró significativamente más daño del que mostró la resonancia. Hay cicatrices extensas alrededor de mi riñón de la cirugía original y evidencia clara de un intento de reparación previo que nunca fue documentado en ninguna parte de mis registros quirúrgicos oficiales. Removió el clip quirúrgico mal colocado y reparó el tejido dañado, pero las cicatrices sugieren que tuve sangrado interno que el doctor Loera intentó arreglar sin decirle a nadie. El cirujano dice que tomó fotografías detalladas de todo lo que encontró, y la grabación de video capturó el procedimiento completo. Está escribiendo un reporte completo para Jerónimo, que documenta todo el daño no registrado de la cirugía del doctor Loera. Graciela aprieta mi mano y pregunta si mi riñón estará bien. El cirujano dice que sí, ahora que la presión del clip se ha ido y el tejido dañado está reparado. Mi riñón debería recuperarse completamente en los próximos meses. Paso 2 noches en el hospital recuperándome de la cirugía correctiva. Graciela se queda conmigo todo el tiempo durmiendo en la silla incómoda junto a mi cama. El nuevo cirujano visita 2 veces al día para revisar mis incisiones y asegurarse de que no haya complicaciones. En el segundo día trae copias impresas de las fotografías que tomó durante la cirugía. Las imágenes muestran tejido cicatricial grueso envuelto alrededor de mi riñón y el clip quirúrgico incrustado en tejido donde absolutamente no debería haber estado. Señala áreas de daño viejo que claramente resultaron de sangrado que fue detenido pero nunca reparado apropiadamente. Dice que nunca ha visto un caso como este donde un cirujano causó daño, intentó una reparación y luego no documentó nada de ello. Enviará su reporte completo con todas las fotografías a Jerónimo para el final de la semana. Mientras todavía estoy en el hospital recuperándome, Jerónimo llama a Graciela para decir que 2 expacientes más del doctor Loera contactaron su oficina después de escuchar sobre la investigación del consejo médico. Ambos pacientes tuvieron complicaciones de apendicectomías realizadas por el doctor Loera en los últimos 2 años. A ambos se les ofrecieron acuerdos rápidos con acuerdos de confidencialidad que les impedían discutir sus casos o advertir a otros pacientes. Uno de ellos terminó necesitando una segunda cirugía para arreglar problemas del procedimiento original del doctor Loera justo como Rogelio. El otro paciente tiene dolor crónico similar al que yo experimenté, pero el doctor Loera le dijo que era malestar postquirúrgico normal que eventualmente se iría. Jerónimo dice que estos nuevos casos establecen un patrón claro de negligencia y encubrimientos. Está documentando todo, y planea compartir la información con la investigadora del consejo médico. Graciela pasa horas en su laptop investigando el historial quirúrgico del doctor Loera mientras duermo por el medicamento para el dolor. Encuentra registros públicos de acuerdos por negligencia y usa la información de los nuevos clientes de Jerónimo para buscar casos similares. Lo que descubre la hace jadear en voz alta, lo cual me despierta. El doctor Loera ha tenido una tasa de complicaciones inusualmente alta para procedimientos de rutina en los últimos 3 años comparado con otros cirujanos en el centro médico regional. Encuentra registros de al menos 6 acuerdos en casos involucrando sus cirugías, aunque los detalles están sellados por los acuerdos de confidencialidad. También descubre que su volumen quirúrgico incrementó dramáticamente hace 3 años cuando el hospital lo promovió a jefe de cirugía general. El mayor volumen significaba más ingresos para el hospital, lo cual probablemente explica por qué no miraron muy de cerca su tasa de complicaciones. Graciela imprime todo lo que encuentra, y lo agrega al creciente archivo de evidencia que estamos construyendo contra el doctor Loera y el hospital. La investigadora del consejo médico llama a Jerónimo en mi tercer día en casa desde el hospital. Dice que han encontrado evidencia de múltiples complicaciones no reportadas en los casos quirúrgicos del doctor Loera remontándose al menos 3 años. El hospital sabía sobre el patrón porque su junta interna de revisión de calidad marcó sus casos 2 veces por tener tasas de complicaciones por encima de los rangos normales. Pero en lugar de restringir sus privilegios quirúrgicos o requerir supervisión adicional, el hospital le permitió continuar operando porque estaba trayendo ingresos significativos de su alto volumen de cirugías. La investigadora encontró correos electrónicos internos donde los administradores del hospital discutieron la tasa de complicaciones del doctor Loera y decidieron que los acuerdos eran más baratos que perder su ingreso quirúrgico. Dice que esta información cambia todo porque muestra que el hospital eligió activamente las ganancias sobre la seguridad del paciente. Jerónimo pregunta si esto significa que cargos criminales son posibles. La investigadora dice que está refiriendo sus hallazgos a la oficina del fiscal del estado para revisión, y ellos decidirán si la evidencia apoya cargos de fraude criminal contra el doctor Loera y los administradores del hospital. Marisa me llama 2 días después de su conversación con la investigadora de Jerónimo. Su voz suena diferente de antes, más fuerte y más determinada.
Me cuenta que su familia tuvo una reunión de emergencia con su abogado sobre el acuerdo de confidencialidad que firmaron cuando llegaron al acuerdo en el caso de Rogelio. Su abogado revisó todos los documentos y descubrió algo importante en la letra pequeña. El acuerdo del hospital incluía una cláusula requiriéndoles revelar cualquier patrón conocido de incidentes similares, y nunca mencionaron a las otras víctimas o el historial de complicaciones del Dr. Loera. Su abogado argumenta que esto significa que el hospital cometió fraude cuando negociaron el acuerdo original, lo cual hace que todo el acuerdo de confidencialidad sea inválido e inaplicable. Marisa dice que su familia votó unánimemente para hacer público el caso de Rogelio a pesar de los riesgos. Tendrán una conferencia de prensa la próxima semana para compartir lo que le pasó a su padre y cómo el hospital intentó ocultar la verdad. Pregunta si quiero estar ahí, pero le digo que necesito consultar con Jerónimo primero sobre cómo afecta esto mi caso. Graciela se sienta junto a mí en el sofá mientras le relato todo lo que dijo Marisa. Toma mi mano y la aprieta fuerte y puedo sentirla temblando de coraje por cuánta gente lastimó el hospital mientras se escondía detrás de acuerdos legales. Llamo a Jerónimo inmediatamente y contesta al primer tono. Antes de que pueda explicar por qué estoy llamando, me dice que una reportera de la estación de noticias local contactó a su oficina esta mañana haciendo preguntas sobre el Dr. Loera y las tasas de complicaciones quirúrgicas del Centro Médico Regional. La reportera de alguna manera se enteró de la investigación del Consejo Médico y quiere entrevistar a víctimas que estén dispuestas a hablar en cámara. Jerónimo dice que la reportera mencionó específicamente mi nombre, lo que significa que alguien filtró información sobre mi caso a los medios. Me aconseja rechazar cualquier solicitud de entrevista hasta después de que lleguemos a un acuerdo con el hospital, porque hablar públicamente podría complicar las negociaciones y potencialmente reducir nuestra cantidad de acuerdo. Le cuento sobre la familia de Marisa rompiendo su acuerdo de confidencialidad y haciéndose pública la próxima semana. Jerónimo se queda callado por un largo momento, luego dice que esto cambia todo sobre nuestra línea de tiempo y estrategia. Si la familia de Marisa se hace pública primero, el hospital entrará en pánico y podría ofrecernos un mejor acuerdo para prevenir que más víctimas den un paso al frente. Pero si doy una entrevista antes de llegar a un acuerdo, el hospital podría atrincherarse y negarse a negociar, forzándonos a un juicio largo que podría tomar años. Le pregunto qué piensa que debo hacer, y dice que la jugada inteligente legalmente es quedarse callado y dejar que la familia de Marisa tome la iniciativa mientras nosotros negociamos tras bambalinas. Pero también dice que entiende si me siento obligado a advertir a otros pacientes sobre el Dr. Loera incluso si me cuesta dinero en el acuerdo. Graciela me quita el teléfono y le pregunta a Jerónimo directamente si hablar perjudicaría nuestro caso. Le dice que depende de cómo reaccione el hospital, pero lo más probable es que lo verían como un acto hostil y se volverían menos dispuestos a llegar a un acuerdo rápidamente. Ella le agradece y cuelga, luego me mira con lágrimas en los ojos. Dice que quiere justicia por lo que me pasó, pero también quiere asegurarse de que nadie más sea lastimado por el Dr. Loera. Ambos sabemos que estamos atrapados entre protegernos financieramente y hacer lo que podría ayudar a otras víctimas. El equipo legal del hospital llama a Jerónimo la mañana después de que la familia de Marisa anuncia su conferencia de prensa. Los pone en altavoz para que Graciela y yo podamos escuchar desde su oficina. La abogada principal suena frenética, y sigue hablando encima de sí misma sobre querer resolver mi caso rápidamente antes de que las cosas escalen más. Nos ofrece 10 millones de pesos sin requisito de confidencialidad, lo cual es casi el doble de su oferta anterior. La única condición es que lleguemos al acuerdo dentro de 48 horas antes de que suceda la conferencia de prensa de Marisa. Jerónimo pregunta por qué son repentinamente tan generosos, y la abogada admite que están preocupados por la atención de los medios trayendo a más víctimas al frente. Dice que el hospital quiere demostrar buena fe llegando a un acuerdo justo con víctimas que fueron dañadas, y están dispuestos a pagar significativamente más para evitar un juicio público. Jerónimo les dice que necesitamos tiempo para discutir la oferta y llamará de vuelta mañana con nuestra respuesta. Después de colgar, se reclina en su silla y deja salir un largo suspiro. Dice que este es un acuerdo excelente que cubriría todos mis gastos médicos, nos compensaría por lo que hemos pasado, y aún nos permitiría hablar públicamente sobre nuestra experiencia si elegimos hacerlo. La falta de un acuerdo de confidencialidad significa que no seríamos silenciados como la familia de Rogelio. Pero también nos advierte que aceptar cualquier acuerdo significa renunciar a nuestro derecho a un juicio, lo cual expondría todo públicamente y potencialmente llevaría a cargos criminales contra los administradores del hospital. Graciela y yo pasamos toda la noche sentados en nuestra mesa de la cocina discutiendo si aceptar el acuerdo o presionar por un juicio. Ella hace una lista de pros y contras en un blog legal, escribiendo cada argumento que podemos pensar de ambos lados. El dinero nos cambiaría la vida y cubriría los costos de mi cirugía correctiva, más compensarnos por los 8 meses de dolor que soporté. Podríamos pagar nuestra hipoteca, y finalmente tomar las vacaciones que hemos estado planeando por años. Pero un juicio podría prevenir futuras víctimas forzando al hospital a admitir públicamente lo que hicieron y cómo lo encubrieron. Graciela sigue volviendo al hecho de que el Dr. Loera todavía está operando pacientes ahora mismo, mientras la investigación del Consejo Médico continúa. Le preocupa que aceptar un acuerdo y seguir con nuestras vidas signifique abandonar a otra gente que podría salir lastimada. Le recuerdo que la investigación del Consejo Médico continuará independientemente de lo que decidamos, y que la familia de Marisa, haciéndose pública, traerá atención al patrón de negligencia, incluso si nosotros llegamos a un acuerdo discretamente. Ella asiente, pero puedo ver que no está convencida. Hablamos en círculos por horas sin llegar a una decisión, ambos sintiendo el peso de elegir entre nuestra propia seguridad financiera y potencialmente ayudar a extraños que nunca conoceremos.
Jerónimo nos llama a la mañana siguiente para discutir la oferta de acuerdo una última vez antes de darle nuestra respuesta al hospital. Nos explica lo que un juicio realmente implicaría, explicando que podría tomar 2 a 3 años llegar a una sala de tribunal, y no hay garantía de que ganaríamos o conseguiríamos un mejor resultado que la oferta actual. El hospital tiene recursos ilimitados para alargar el litigio, y los juicios son emocionalmente agotadores para todos los involucrados. Señala que mi cirugía correctiva fue exitosa y estoy sanando bien, lo cual debilita nuestro caso para daños continuos. Un jurado podría otorgarnos menos de 10 millones si deciden que mis lesiones no fueron lo suficientemente severas para justificar una cantidad mayor. También nos recuerda que la investigación del Consejo Médico continuará independientemente de nuestro acuerdo, lo que significa que los problemas sistémicos en el Centro Médico Regional aún serán abordados a través de ese proceso. Su recomendación profesional es aceptar el acuerdo porque es una cantidad justa que nos compensa adecuadamente, sin el riesgo y estrés de un juicio de varios años. Graciela le pregunta directamente si cree que nos estamos vendiendo al tomar el dinero en lugar de pelear públicamente. Jerónimo dice que esa es una pregunta personal que solo nosotros podemos responder, pero desde un punto de vista legal ya hemos logrado algo importante, forzando al hospital a reconocer su negligencia y pagar por lo que hicieron. A veces la elección práctica es también la elección correcta, incluso si no se siente tan satisfactoria como una victoria dramática en la corte. Aceptamos el acuerdo de 10 millones de pesos sin requisito de confidencialidad. Jerónimo maneja todo el papeleo y las negociaciones con el equipo legal del hospital durante la siguiente semana. El acuerdo incluye lenguaje requiriendo que el Centro Médico Regional implemente nuevos protocolos de seguridad quirúrgica y procedimientos de supervisión para cirujanos con altas tasas de complicaciones. También aceptan el reporte obligatorio de errores quirúrgicos al Consejo Médico dentro de 24 horas, lo cual debería prevenir futuros encubrimientos como lo que pasó con el Dr. Loera. Graciela lee cada página de los documentos del acuerdo 2 veces antes de firmarlos, asegurándose de que no haya cláusulas ocultas que nos impidan hablar sobre nuestra experiencia. El hospital transfiere el dinero a nuestra cuenta 3 días después de firmar y ver esa cantidad en nuestro saldo bancario se siente surrealista después de todo lo que hemos pasado. No celebramos porque no se siente como una victoria, solo el fin de una pesadilla que no debió haber pasado en primer lugar. Marisa llama para felicitarnos por el acuerdo y dice que la conferencia de prensa de su familia generó atención significativa de los medios que probablemente ayudó a presionar al hospital a llegar a un acuerdo con nosotros rápidamente. Nos invita a hablar en una conferencia de seguridad del paciente que está organizando el próximo mes y le digo que lo pensaremos. El Consejo Médico Estatal suspende la licencia del Dr. Loera 2 semanas después de que cerramos nuestro caso. Jerónimo me reenvía la notificación oficial del Consejo, explicando que su investigación descubrió suficiente evidencia de negligencia y registros falsificados para justificar la suspensión inmediata pendiente de una audiencia completa. El Consejo encontró al menos 8 casos en los últimos 3 años donde el Dr. Loera realizó cirugías estando incapacitado o cometió errores que falló en documentar apropiadamente. También descubrieron que falsificó reportes quirúrgicos en múltiples ocasiones para ocultar complicaciones de los pacientes y administradores del hospital. La suspensión significa que no puede realizar ninguna cirugía o tratar pacientes hasta que el Consejo complete su proceso de audiencia, lo cual podría tomar varios meses. Jerónimo dice que la evidencia contra él es tan abrumadora que su licencia médica casi seguramente será revocada permanentemente. Graciela imprime la notificación y la agrega a la carpeta gruesa de documentos que hemos recolectado a través de este proceso. Dice que quiere mantener todo organizado en caso de que alguien alguna vez cuestione qué pasó o por qué llegamos a un acuerdo. Me doy cuenta de que está pensando en el futuro y queriendo asegurarse de que tengamos prueba de todo si decidimos hablar públicamente sobre nuestra experiencia. Una reportera de la estación de noticias local me contacta directamente 3 días después de que la suspensión del Dr. Loera se hace pública. Deja un mensaje de voz preguntando si estaría dispuesto a dar una entrevista en cámara sobre mi experiencia con el Dr. Loera y cómo el hospital manejó mi caso. Jerónimo ya me dio permiso para hablar con los medios ahora que nuestro acuerdo está finalizado, pero estoy nervioso sobre salir en televisión y compartir detalles tan personales sobre mi situación médica. Graciela me anima a hacer la entrevista, diciendo que podría ayudar a otras víctimas a sentirse menos solas, y podría presionar al hospital a tomar sus nuevos protocolos de seguridad en serio. Llamo a la reportera de vuelta y acepto una entrevista siempre y cuando pueda enfocarme en la importancia de que los pacientes hablen sobre complicaciones en lugar de insistir en detalles médicos gráficos. Ella parece aliviada y profesional, prometiendo mantener la entrevista enfocada en la defensa del paciente y la concientización sobre seguridad. Programamos la entrevista para la siguiente semana en una ubicación cultural en el centro. Marisa acepta aparecer en el mismo segmento de noticias para hablar sobre el caso de su padre, lo cual me hace sentir menos solo compartiendo mi historia. La reportera dice que también está entrevistando a un experto en seguridad del paciente, que proporcionará contexto sobre qué tan comunes son estas situaciones y qué cambios sistémicos se necesitan. La entrevista sale en las noticias de la noche 2 semanas después, y Graciela y yo la vemos juntos en nuestro sofá con las manos apretadas fuerte. Verme a mí mismo en televisión hablando sobre ocultar el dolor por 8 meses y descubriendo la verdad sobre el Dr. Loera se siente extraño y expuesto. Pero la reportera editó bien el segmento, enfocándose en mi mensaje sobre no aceptar acuerdos rápidos, que ocultan patrones de negligencia, y la importancia de que los pacientes confíen en sus instintos cuando algo se siente mal. La porción de Marisa sobre su padre es desgarradora y poderosa, y varias veces durante la transmisión tengo que pausar y respirar profundamente para evitar llorar.
El experto en seguridad del paciente explica que los errores médicos son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, y los acuerdos de confidencialidad previenen que las víctimas adviertan a otros sobre doctores y hospitales peligrosos. Dentro de una hora de terminar la transmisión, 3 personas contactan a la oficina de Jerónimo diciendo que fueron expacientes del Dr. Loera que tuvieron complicaciones de cirugías de rutina. A los 3 se les ofrecieron acuerdos con cláusulas de confidencialidad que les impidieron hablar sobre lo que pasó. Jerónimo toma su información y promete revisar sus casos, aunque les advierte que el estatuto de limitaciones podría haber expirado en algunas demandas. Graciela recibe un mensaje de texto de Marisa diciendo que el sitio web del fondo conmemorativo colapsó por demasiado tráfico después de que salió el segmento de noticias. Aparentemente cientos de personas están tratando de acceder a información sobre seguridad quirúrgica y cómo reportar errores médicos. El Centro Médico Regional pone a su jefe de cirugía en licencia administrativa el día después de que nuestra entrevista de noticias sale al aire. El hospital publica una breve declaración diciendo que están conduciendo una investigación interna sobre el manejo de complicaciones quirúrgicas y protocolos de seguridad del paciente. Graciela encuentra el anuncio enterrado en el sitio web del hospital y me lo lee en voz alta con obvia satisfacción en su voz. Jerónimo llama más tarde esa tarde para decirnos que su fuente dentro del hospital dice que el jefe de cirugía es el administrador que ordenó a Valeria guardar silencio sobre la incapacidad del Dr. Loera durante mi cirugía. La investigación interna aparentemente descubrió correos electrónicos y documentos probando que él sabía sobre la alta tasa de complicaciones del Dr. Loera por al menos 18 meses, pero eligió no restringir sus privilegios quirúrgicos, porque el Dr. Loera traía ingresos significativos de su alto volumen de cirugías. El jefe de cirugía priorizó el dinero sobre la seguridad del paciente, y ahora el hospital está tratando de distanciarse de sus decisiones, haciéndolo el chivo expiatorio. Jerónimo dice que otros 2 administradores también están bajo investigación por sus roles en encubrir el patrón de negligencia. Graciela pregunta si esto significa que cargos criminales son posibles, y Jerónimo dice que la oficina del fiscal del estado está revisando toda la evidencia de la investigación del Consejo Médico para determinar si los cargos de fraude están justificados. Nos recuerda que nuestro acuerdo nos protege de cualquier participación adicional en procedimientos criminales a menos que elijamos cooperar voluntariamente. Le digo que cooperaremos completamente si eso significa responsabilizar a la gente por lo que hicieron. El nuevo cirujano programa mis citas de seguimiento cada 2 semanas durante el primer mes, después de la cirugía correctiva. Cada vez revisa mi función renal con análisis de sangre y hace preguntas detalladas sobre mis niveles de dolor. Le digo la verdad ahora porque ocultar cosas casi destruyó mi riñón y mi matrimonio. La sensación de ardor en mi lado izquierdo desaparece completamente después de 3 semanas y me doy cuenta de cuánta energía desperdicié luchando a través del dolor constante por 8 meses. Graciela viene a cada cita y toma notas de todo lo que el cirujano dice sobre mi línea de tiempo de recuperación. Ella hace preguntas que a mí no se me ocurriría hacer sobre restricciones de dieta y niveles de actividad, y cuándo puedo regresar al ejercicio normal. El cirujano dice que mi riñón está sanando más rápido de lo esperado porque atrapamos el problema antes de que ocurriera daño permanente. Nos muestra escaneos comparativos de antes y después de la cirugía correctiva, señalando cómo la presión del clip mal colocado estaba comprimiendo tejido que ahora se ve saludable de nuevo. Graciela aprieta mi mano cuando él dice que debería tener una recuperación completa sin efectos duraderos. Graciela encuentra una consejera de parejas que se especializa en trauma médico y problemas de confianza. Nuestra primera sesión sucede 3 días después de mi seguimiento final con el cirujano. La oficina de la consejera está en una casa convertida con sillas cómodas e iluminación suave que hace que el espacio se sienta seguro en lugar de clínico. Nos pide a cada uno describir lo que pasó desde nuestra perspectiva, sin interrumpirnos el uno al otro. Graciela habla sobre encontrar los frascos de analgésicos ocultos y sentirse traicionada de que no confiara en ella lo suficiente para compartir lo que estaba pasando. Yo explico cómo mi miedo a los hospitales me hizo ocultar el dolor, luego cómo mi investigación en los registros médicos me hizo guardar más secretos porque quería protegerla de la preocupación. La consejera nos ayuda a ver cómo mi patrón de ocultar cosas para evitar el conflicto en realidad creó problemas más grandes de los que la honestidad hubiera causado. Nos da tarea sobre compartir una verdad difícil con el otro cada día, incluso si se siente incómodo. Graciela admite que tiene miedo de que oculte cosas de nuevo cuando surjan problemas. Prometo trabajar en confiar en ella con conversaciones difíciles, en lugar de tratar de manejar todo solo. Jerónimo me llama 6 semanas después de que firmamos los papeles del acuerdo. Dice que 3 de sus clientes actuales están batallando para perseguir casos de negligencia médica, porque no pueden costear los gastos iniciales para testigos expertos y revisiones de registros médicos. La mayoría de los abogados de negligencia trabajan por honorarios de contingencia, donde solo se les paga si ganan, pero los gastos iniciales aún salen de algún lado. Pregunta si estaría interesado en usar parte de mi dinero del acuerdo para crear un fondo que cubra estos costos de arranque para pacientes que no pueden costearlos. Hablé con Graciela sobre eso esa noche durante la cena. Ella piensa que es una buena manera de convertir lo que me pasó en algo que ayude a otra gente. Decidimos poner $1.000.000 en un fondo que Jerónimo manejará a través de su bufete de abogados. Él establece un proceso de aplicación simple, donde los pacientes envían sus registros médicos y una breve explicación de lo que pasó. Un comité de revisión de 3 abogados evalúa cada caso para determinar si tiene mérito y necesita apoyo financiero. El fondo cubre costos para testigos médicos expertos, tarifas de copias para registros hospitalarios y gastos iniciales de presentación.
Jerónimo dice que esto podría ayudar a entre 5 y 8 pacientes a perseguir casos que de otra manera no podrían permitirse presentar. La fiscal de la oficina del fiscal del estado me contacta 2 meses después de que el consejo médico completa su investigación sobre el hospital. Se presenta como la abogada principal manejando casos de delitos de cuello blanco, y dice que ha estado revisando toda la evidencia que el consejo médico recolectó sobre registros falsificados y complicaciones encubiertas. Quiere reunirse conmigo y con Graciela para discutir los aspectos criminales de lo que pasó con mi cirugía y la respuesta del hospital. Conducimos a la oficina de la fiscalía en el centro y pasamos 4 horas revisando cada detalle del caso. La fiscal está particularmente interesada en los reportes quirúrgicos duplicados archivados bajo mi número de paciente y los intentos del hospital de hacerme firmar una liberación de responsabilidad antes de que entendiera lo que realmente pasó. Dice que la evidencia que reunimos sobre el jefe de cirugía ordenando al personal quedarse callado sobre complicaciones podría apoyar cargos de fraude. Explica que aunque la negligencia médica es usualmente un asunto civil entre pacientes y doctores, falsificar deliberadamente registros y encubrir patrones de negligencia puede cruzar al territorio criminal. Necesita mi permiso para usar las grabaciones que hice de conversaciones con el personal del hospital y la documentación que Valeria proporcionó sobre que le dijeran que guardara silencio. Firmo los formularios de autorización permitiendo a la oficina del fiscal usar todo lo que recolectamos durante nuestra investigación. La fiscal se mueve más rápido de lo que esperaba. 3 semanas después de nuestra reunión, 2 oficiales de policía arrestan a Loera en su casa temprano en la mañana. Las noticias locales muestran imágenes de él siendo sacado esposado mientras su abogado Braulio lo sigue detrás gritándole a los reporteros. Los cargos incluyen 8 cuentas de fraude por falsificar registros médicos, 3 cuentas de practicar medicina estando incapacitado, y 6 cuentas de presentar documentos falsos ante agencias estatales. Braulio emite una declaración diciendo que su cliente mantiene su inocencia y espera limpiar su nombre en la corte. Esa misma tarde, Braulio contacta a Jerónimo con una propuesta de acuerdo de culpabilidad. Loera entregará permanentemente su licencia médica, cooperará completamente con la investigación sobre los administradores del hospital y se declarará culpable para reducir cargos si el Estado retira los cargos de incapacidad. La fiscal me llama esa noche para obtener mi opinión sobre el acuerdo de culpabilidad. Dice que la cooperación de Loera podría ayudar a construir casos más fuertes contra los administradores del hospital que sabían sobre sus problemas, pero lo dejaron seguir operando. Le digo que me importa más prevenir futuras víctimas que castigar a Loera específicamente, así que si su testimonio ayuda a exponer el sistema que lo protegió, apoyo el trato. Ella dice que recomendará el acuerdo de culpabilidad a su jefe con la condición de que Loera reciba tiempo real en prisión y no solo libertad condicional. El hospital despide a su jefe de cirugía el día después de que el arresto de Loera sale en las noticias. Su declaración pública dice que el despido resultó de los hallazgos de la investigación interna sobre la falla en supervisar adecuadamente al personal quirúrgico y abordar preocupaciones de seguridad documentadas. Otros 2 administradores también son despedidos dentro de la misma semana. Uno era el director de gestión de riesgos que manejó las negociaciones de acuerdos e insistió en acuerdos de confidencialidad para cada caso. El otro era el director médico que aprobó los privilegios quirúrgicos de Loera, a pesar de múltiples quejas del personal de enfermería sobre su comportamiento en el quirófano. Jerónimo obtiene copias de sus cartas de terminación a través de solicitudes de descubrimiento en casos en curso contra el hospital. Las cartas hacen referencia a correos electrónicos específicos y notas de reuniones donde estos administradores discutieron la alta tasa de complicaciones de Loera, pero decidieron no restringir su horario de cirugía porque generaba ingresos significativos para el hospital. Un correo del jefe de cirugía al director médico menciona específicamente que el volumen quirúrgico de Loera traía más de 40 millones de pesos anualmente y perder ese ingreso dañaría el presupuesto del departamento. El correo fue escrito 6 meses antes de mi cirugía, probando que sabían sobre los problemas mucho antes de que Rogelio muriera. El Centro Médico Regional sostiene una conferencia de prensa 4 meses después de mi cirugía correctiva. El nuevo jefe de cirugía se para en un podio con el CEO del hospital y el presidente de la junta. Anuncian cambios radicales a los protocolos de seguridad quirúrgica, incluyendo revisión por pares obligatoria para cualquier cirujano con tasas de complicaciones por encima de los promedios del departamento. La nueva política requiere suspensión inmediata de privilegios quirúrgicos para cualquier doctor, mostrando signos de incapacidad durante procedimientos. También están prohibiendo el uso de acuerdos de confidencialidad en cualquier acuerdo futuro de negligencia, diciendo que la transparencia sirve mejor a la seguridad del paciente que proteger la reputación del hospital. El CEO menciona específicamente que las víctimas que dieron un paso al frente sobre sus experiencias impulsaron estas reformas. Graciela ve la conferencia de prensa conmigo y señala que nunca se disculparon realmente por lo que pasó, solo anunciaron que están haciendo cambios de ahora en adelante. Noté lo mismo, pero imaginé que los abogados probablemente les dijeron que no admitieran culpa, ya que todavía hay demandas activas pendientes. Jerónimo me envía un mensaje de texto durante la conferencia de prensa diciendo que 3 de sus otros clientes acaban de recibir ofertas de acuerdos significativamente mejores del hospital después de este anuncio público. Una organización de seguridad del paciente nos invita a Marisa y a mí a hablar en su conferencia anual 6 meses después de que todo comenzó. La conferencia reúne doctores, enfermeras, administradores de hospital y defensores de pacientes para discutir la prevención de errores médicos. Marisa y yo preparamos una presentación conjunta sobre cómo los acuerdos de confidencialidad
protegen a las instituciones a expensas de los futuros pacientes. Explicamos cómo la familia de Rogelio no pudo advertir a nadie sobre la negligencia de Loera debido a su acuerdo, lo que significó que yo no tenía forma de saber que estaba en riesgo. Hablamos sobre cómo el hospital priorizó proteger su reputación y evitar demandas sobre arreglar los problemas reales que estaban lastimando a los pacientes. Muestro los reportes quirúrgicos duplicados y explico qué tan fácil hubiera sido que los registros permanecieran mezclados para siempre si no hubiera presionado por respuestas. Marisa describe pelear por meses para obtener los registros médicos reales de su padre mientras el hospital seguía dándole archivos de un paciente diferente. Terminamos nuestra presentación mostrando la línea de tiempo de cuántos pacientes fueron dañados entre la muerte de Rogelio y cuando el patrón finalmente fue expuesto. La audiencia de cerca de 200 personas nos da una ovación de pie. 3 administradores de hospital se nos acercan después diciendo que van a revisar sus propias prácticas de acuerdos después de escuchar nuestra historia. Braulio negocia los términos finales del acuerdo de culpabilidad de Loera 9 meses después de mi cirugía correctiva. Loera se declara culpable de 4 cargos de fraude por falsificar registros médicos y 2 cargos de presentar documentos falsos. Recibe una sentencia de 2 años en prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. El juez también le ordena pagar restitución totalizando 6 millones de pesos para ser divididos entre sus víctimas, basado en la severidad del daño que cada persona sufrió. Loera se para en la corte luciendo nada como el cirujano confiado que me operó. Ha perdido peso y su cabello se ha vuelto gris. Cuando el juez pregunta si quiere hacer una declaración, se disculpa con voz temblorosa con todos a los que lastimó a través de su negligencia y mal juicio. Dice que dejó que su orgullo y miedo a las consecuencias anularan su deber con sus pacientes. Graciela y yo nos sentamos en la galería de la sala del tribunal viéndolo ser sentenciado. No siento satisfacción ni enojo, solo alivio de que no pueda lastimar a nadie más. Marisa se sienta 2 filas detrás de nosotros con su madre. Después de la sentencia, todos vamos a comer juntos y hablamos sobre qué tan extraño se siente finalmente tener este capítulo cerrado. El Consejo Médico publica su reporte investigativo final 11 meses después de mi cirugía correctiva. El reporte es de 90 páginas y detalla cada falla en el sistema que permitió que la negligencia de Loera continuara por 3 años. Documentan 23 casos donde Loera tuvo complicaciones durante procedimientos de rutina, 15 de los cuales resultaron en cirugías adicionales para arreglar sus errores. El reporte muestra cómo el enfoque del hospital en volumen quirúrgico e ingresos creó presión en los doctores para mantener números de casos altos, incluso cuando estaban batallando. Revela que 4 enfermeras diferentes presentaron quejas sobre el comportamiento de Loera en el quirófano, pero esas quejas nunca llegaron al consejo médico porque el hospital las manejó internamente. El reporte incluye recomendaciones específicas para cada hospital en el estado, incluyendo reporte obligatorio de complicaciones quirúrgicas a un cuerpo de supervisión independiente y restricciones sobre cómo los hospitales pueden usar acuerdos de confidencialidad en casos de negligencia. El Consejo recomienda nueva legislación, requiriendo que los hospitales reporten a cualquier cirujano con tasas de complicaciones significativamente por encima del promedio de su especialidad. Graciela lee todo el reporte y marca secciones que piensa que son más importantes. Dice que las recomendaciones se ven bien, pero se pregunta si los hospitales realmente las implementarán sin ser forzados por la ley. Reservo una cabaña en las montañas para el fin de semana, a 3 horas lejos de todo lo que nos recuerda a hospitales y abogados y registros médicos. Graciela empaca nuestras maletas mientras cargo el auto, y por primera vez en 8 meses, levanto la hielera pesada sin esa aguda sensación de ardor en mi lado izquierdo. El viaje se siente diferente sin medicamento para el dolor, haciendo todo borroso alrededor de los bordes. Puedo enfocarme en el camino y realmente disfrutar el paisaje en lugar de contar minutos hasta mi siguiente pastilla. Graciela sigue mirándome con esta pequeña sonrisa, y a la mitad del camino se estira para apretar mi mano. Caminamos 3 kilómetros hasta una cascada el sábado por la mañana, algo que no podría haber hecho hace un mes sin necesitar detenerme cada pocos minutos. Mi cuerpo se mueve de la manera que se supone debe hacerlo otra vez, músculos trabajando sin esa interferencia constante de señales de dolor. Nos sentamos en las rocas junto al agua y Graciela me dice que estaba aterrorizada de que nunca pudiera recuperarme completamente, que el daño pudiera ser permanente. Admito que tuve el mismo miedo cada día desde la cirugía correctiva. El domingo por la mañana dormimos tarde y hacemos el desayuno juntos en la pequeña cocina de la cabaña, y me doy cuenta de que este es el primer fin de semana en 8 meses donde no he estado manejando secretamente niveles de dolor u ocultando cuánto me duele. Mi primer día de regreso en la oficina se siente extraño después de meses de trabajar desde casa durante la recuperación. Mis compañeros notan inmediatamente que algo es diferente en mí. Jenny de contabilidad dice que me veo 10 años más joven, y Juan Carlos pregunta si he estado haciendo ejercicio porque parezco tener más energía. No les he contado a la mayoría sobre el caso de negligencia médica o la cirugía correctiva. Solo dije que tuve algunos problemas de salud que están resueltos ahora. Durante la comida 3 personas comentan sobre cuánto más involucrado parezco en las conversaciones, cómo no estoy constantemente cambiando de posición en mi silla o poniendo excusas para salir de las reuniones temprano. No me di cuenta de qué tan obvio había sido mi manejo del dolor para todos a mi alrededor. Mi productividad se duplica en la primera semana porque no estoy gastando la mitad de mi energía mental lidiando con sensaciones de ardor constantes y planeando cuándo puedo tomar mi siguiente dosis de analgésicos. La neblina mental que hacía que tareas simples se sintieran abrumadoras, se ha ido completamente. Mi jefe me lleva aparte el viernes por la tarde y dice que lo que sea que hice para mejorar mi salud ha hecho una diferencia masiva en mi desempeño laboral.
Tengo mucha gente que está luchando con negligencia quirúrgica y 8 meses de sufrimiento secreto. El correo de Valeria llega un martes por la mañana con el asunto buenas noticias para compartir. Escribe que el hospital la promovió a cirujana titular el mes pasado y varias personas le dijeron que fue en parte por su disposición a testificar sobre lo que presenció en el quirófano. El jefe de cirugía mencionó específicamente su compromiso con la seguridad del paciente durante el anuncio de la promoción. Me agradece por darle el coraje de hablar en lugar de quedarse callada como tantos residentes hacen cuando ven problemas. Su correo dice que ha estado pensando en mi caso constantemente desde que dio su testimonio, preguntándose si debió haber hecho más para detener la cirugía cuando vio qué tan incapacitado estaba el doctor Loera ese día. Le respondo diciéndole que su documentación salvó mi caso y posiblemente mi vida, que sus notas fueron la evidencia que probó todo. Responde en una hora diciendo que se asegurará de que cada residente que entrene entienda que tienen el deber de hablar cuando ven situaciones peligrosas, incluso cuando significa ir contra cirujanos senior. Pregunta si puede usar mi caso como un ejemplo anónimo de enseñanza en el programa de residencia, y le digo que absolutamente sí. La carta de Hiroshi llega en un sobre color crema con su dirección impresa en la esquina. La letra es temblorosa pero cuidadosa, y comienza diciendo que está escribiendo esto durante su última semana de práctica antes del retiro. Explica que testificar sobre la incapacidad del Dr. Loera durante mi cirugía fue la cosa más importante que hizo en sus últimos meses como anestesiólogo. La carta describe cómo ha visto situaciones peligrosas desarrollarse en quirófanos a través de su carrera, y muy seguido se quedó callado porque hablar parecía demasiado riesgoso para su posición. Escribe que los profesionales médicos se protegen entre ellos en lugar de proteger a los pacientes, y es un problema sistémico que destruye vidas. Su testimonio sobre mi caso fue su manera de finalmente hacer lo que debió haber estado haciendo todo el tiempo. La carta termina con él diciendo que está contento de haber podido ayudar a exponer la negligencia antes de dejar la profesión y espera que otros doctores encuentren el coraje para hablar más temprano en sus carreras en lugar de esperar hasta el retiro como él hizo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio y la releo cada vez que necesito un recordatorio de que alguna gente en el sistema médico está tratando de hacer lo correcto. El Fondo de Asistencia a Víctimas ha procesado solicitudes de 6 pacientes en los 3 meses desde que lo establecí. 3 de esos casos ya han llegado a acuerdos exitosamente con el fondo cubriendo tarifas de testigos expertos y costos de recuperación de registros médicos que los pacientes no podían costear por adelantado. Una mujer llamada Susana me envía una tarjeta de agradecimiento diciendo que el fondo hizo posible para ella perseguir un caso contra el cirujano que dejó una esponja dentro de ella durante un procedimiento de rutina. Sin ayuda cubriendo los gastos legales iniciales, se habría rendido porque no podía arriesgar perder dinero que su familia necesitaba para facturas. Su acuerdo cubrió su cirugía correctiva y tratamiento médico continuo. Otro paciente llamado Tomás envía correo para decir que el fondo le ayudó a contratar a los testigos expertos que probaron que su cirujano operó en la rodilla equivocada y su caso llegó a un acuerdo por suficiente dinero para pagar cirugía de revisión que necesita. El administrador del fondo me envía reportes trimestrales mostrando cuántos pacientes han aplicado y cuántos casos han avanzado debido al apoyo financiero. Ver estos resultados me hace sentir que algo bueno salió de todo lo que pasé con el Dr. Loera. Nuestra sesión final de consejería de parejas sucede un jueves por la tarde 6 meses después de que empezamos. La terapeuta revisa qué tan lejos hemos llegado desde esa primera sesión cuando Graciela estaba furiosa sobre todos los secretos que había guardado, y yo estaba a la defensiva sobre mis razones para ocultar todo. Señala que hemos aprendido a comunicarnos sobre temas difíciles en lugar de evitarlos, y hemos construido nuevos patrones para manejar el estrés juntos en lugar de separados. La terapeuta dice que ha visto parejas enfrentar este tipo de crisis y o destruye su matrimonio o lo hace más fuerte de lo que era antes. Nos dice que claramente estamos en la última categoría. Graciela aprieta mi mano y dice que siente que somos realmente socios ahora en lugar de 2 personas viviendo vidas paralelas. Admito que ser forzado a confiarle la verdad sobre mi dolor en la investigación fue aterrador al principio, pero ahora no puedo imaginar pasar por nada de eso solo. La terapeuta nos da algunas estrategias de mantenimiento para mantener nuestra comunicación fuerte, y nos dice que siempre podemos regresar si necesitamos apoyo en el futuro. Caminando fuera de su oficina, Graciela dice que está orgullosa de nosotros por hacer el trabajo duro en lugar de dejar que todo se desmoronara. Marisa me llama un sábado por la tarde sonando emocionada y ligeramente abrumada. El dinero del acuerdo de su familia les permitió expandir el fondo conmemorativo de Rogelio en una organización sin fines de lucro completa, con una junta directiva y personal pagado. Se están enfocando en la defensa de la seguridad quirúrgica y presionando por transparencia y reporte de errores médicos a través del Estado. Pregunta si me uniré a su consejo asesor para ayudar a guiar su trabajo de defensa y acepto inmediatamente. La primera reunión del consejo sucede 2 semanas después en una sala de conferencias que están rentando en el centro. La madre de Marisa está ahí junto con otras 2 familias que perdieron parientes por errores quirúrgicos. Pasamos 3 horas discutiendo prioridades legislativas y campañas de concientización pública. La organización planea publicar un reporte anual sobre tasas de complicaciones quirúrgicas en cada hospital en el estado, usando solicitudes de registros públicos para reunir datos que los hospitales usualmente mantienen ocultos. Marisa quiere crear una línea directa de defensa del paciente donde la gente pueda reportar preocupaciones sobre sus cirugías y ser conectada con recursos. Me ofrezco de voluntario para ayudar a desarrollar materiales educativos sobre reconocer signos de negligencia quirúrgica y entender tus derechos como paciente.
Saliendo de esa reunión, siento que la muerte de Rogelio está llevando a cambios sistémicos reales que protegerán a otros pacientes. La legisladora estatal contacta a nuestro grupo de defensa a través del sitio web de la organización. Su correo explica que ha estado siguiendo la cobertura de noticias del caso del Dr. Loera y quiere patrocinar un proyecto de ley prohibiendo acuerdos de confidencialidad en acuerdos de negligencia médica a nivel estatal. Pregunta si nuestra organización puede ayudar a redactar la legislación que balancee los derechos de privacidad del paciente con la necesidad de identificar patrones peligrosos de negligencia. Marisa programa una reunión en la oficina de la legisladora para la semana siguiente. Traemos ejemplos de cómo los acuerdos de confidencialidad previnieron a la familia de Rogelio y otras víctimas advertir a la gente sobre el patrón de errores del Dr. Loera. La legisladora toma notas detalladas y pide a su abogado del personal comenzar a redactar el lenguaje del proyecto de ley. Durante los siguientes 2 meses, intercambiamos múltiples versiones de la legislación propuesta, refinando el lenguaje para cerrar lagunas que los hospitales podrían usar. El proyecto de ley requiere que los hospitales reporten patrones de acuerdos al Consejo Médico y prohíbe acuerdos de confidencialidad que impidan a los pacientes discutir su atención médica. Los hospitales aún pueden proteger información comercial propietaria, pero no pueden silenciar a los pacientes sobre lo que pasó en el quirófano. La legisladora introduce el proyecto de ley en comité y me invita a testificar sobre mi experiencia. El proyecto de ley pasa el Senado estatal por un voto de 32-8, 6 meses después de mi cirugía correctiva. La Cámara de Diputados lo aprueba 3 semanas después con solo enmiendas menores. Marisa y yo asistimos a la ceremonia de firma en el Capitolio estatal, donde el gobernador agrega la nueva ley a los libros con reporteros y cámaras grabando todo. El gobernador menciona el caso de Rogelio específicamente y habla sobre cómo la transparencia y el reporte de errores médicos salvarán vidas identificando cirujanos peligrosos antes de que lastimen a más pacientes. La ley entra en vigor en 90 días, dando a los hospitales tiempo para actualizar sus procedimientos de acuerdos y notificar al Consejo Médico sobre patrones existentes. La madre de Marisa llora durante la ceremonia, y después, me dice que esto es lo que Rogelio hubiera querido que significara su muerte. La Organización de Defensa publica un comunicado de prensa explicando cómo funcionará la nueva ley y animando a los pacientes a reportar complicaciones quirúrgicas sin miedo de ser silenciados. Varios otros estados nos contactan pidiendo copias de la legislación para poder introducir proyectos de ley similares. La carta llega a mi buzón un martes con una dirección que no reconozco. Dentro hay una nota escrita a mano de una mujer llamada Sara que vio mi entrevista de noticias sobre el caso de negligencia médica. Escribe que verme hablar públicamente sobre lo que pasó le dio el coraje de perseguir su propio caso contra un cirujano que cometió errores durante su extracción de vesícula. Había estado aterrorizada de dar un paso al frente porque el cirujano era muy respetado y pensó que nadie le creería. Mi disposición a contar mi historia le hizo darse cuenta de que no estaba sola y que hablar valía el riesgo. Su caso acaba de llegar a un acuerdo por suficiente dinero para cubrir el tratamiento médico continuo que necesita para las complicaciones de su cirugía fallida. Me agradece por ser lo suficientemente valiente para ir público cuando pude simplemente haber tomado el dinero del acuerdo y quedarme callado. La carta termina con ella diciendo que va a usar parte de su acuerdo para ayudar a otras víctimas a encontrar abogados y expertos médicos. Agrego su carta a la carpeta donde guardo la carta de Hiroshi y los correos de Valeria, recordatorios de que decir la verdad sobre lo que pasó creó ondas que llegaron más lejos de lo que esperaba. Graciela y yo nos sentamos en la mesa de la cocina un sábado por la mañana mirando nuestro saldo de cuenta bancaria con el dinero del acuerdo finalmente depositado. Sugiere que finalmente podríamos hacer la renovación de la casa de la que hemos hablado por años, tal vez convertir la cocina apretada en algo en lo que realmente disfrutemos, cocinar y arreglar el baño con fugas, que nos ha estado volviendo locos desde que nos mudamos. Acepto inmediatamente porque necesitamos algo positivo en que enfocarnos después de todo lo que hemos pasado con las batallas legales y procedimientos médicos. Contratamos a un contratista la semana siguiente y pasamos las tardes eligiendo muestras de azulejos y colores de gabinetes, discutiendo amistosamente sobre si deberíamos ir con el azulejo blanco tipo metro o el patrón hexagonal gris que a Graciela le encanta. El ruido de la construcción y el polvo se vuelven nuestra nueva normalidad por 3 meses, pero ver la casa transformarse en el espacio que siempre hemos querido nos da algo por qué estar emocionados juntos en lugar de solo estresados y enojados sobre negligencia médica. 2 años después de mi cirugía original, me paro en nuestra cocina renovada haciendo café y me doy cuenta de que el dolor ardiente en mi lado izquierdo se ha ido completamente y no ha regresado. Mi última revisión mostró 0 daño renal y mi doctor dice que estoy tan sano como alguien que nunca tuvo complicaciones. Graciela y yo somos más fuertes de lo que éramos antes de que esta pesadilla comenzara porque aprendimos a comunicarnos sobre cosas difíciles en lugar de yo ocultar problemas hasta que explotan. La organización de defensa que Marisa y yo construimos ha ayudado a cambiar leyes estatales sobre transparencia médica y hemos asistido a docenas de otros pacientes que están siendo presionados al silencio por hospitales ofreciendo acuerdos con órdenes de mordaza. El sistema todavía tiene problemas mayores y doctores peligrosos todavía se escapan a veces, pero probamos que la gente común hablando puede crear un cambio real cuando se rehúsan a quedarse callados sobre lo que les pasó.